La obediencia total no es un acto superficial, sino una prueba profunda que Dios utiliza para moldear a sus hijos. No se trata solo de cumplir mandatos, sino de demostrar confianza plena, incluso cuando todo parece incierto. Piénsalo. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, parecía ilógico e incomprensible. Pero Abraham obedeció porque sabía que el plan de Dios siempre es perfecto. En tu vida esta prueba podría aparecer en decisiones que parecen ir en contra de tu lógica o deseos. ¿Confías lo suficiente como para decir sí a Dios sin dudar? Curiosamente, estas pruebas no siempre llegan en grandes momentos dramáticos. A menudo están en lo cotidiano. Tal vez sea perdonar a alguien que te lastimó profundamente o dejar ir algo que amas porque no está en los planes de Dios. Estas pruebas exigen que examines tu corazón y te preguntes, ¿estoy dispuesto a soltar el control y confiar en Él por completo? Por ejemplo, elegir dar un paso de fe, como empezar algo nuevo sin tener todas las respuestas, es un acto de obediencia que refleja tu fe en su dirección. Esas pruebas también se manifiestan en tiempos de espera. Imagínate en una sala de espera espiritual buscando una respuesta de Dios mientras las dudas y la ansiedad intentan apoderarse de ti. Obedecer en esos momentos es descansar en su tiempo perfecto, confiando en que Él nunca llega tarde. Esa paciencia, aunque desafiante, demuestra que estás dispuesto a seguirlo incluso cuando no entiendes el por qué o el cuándo. Aprender a obedecer en medio de la incertidumbre transforma tu fe en una confianza inquebrantable. Las recompensas de esta obediencia total son grandes, pero no llegan sin pasar por el fuego de la prueba. Dios necesita asegurarse de que estás listo para manejar el destino que tiene para ti. Es como un soldado que pasa por entrenamientos rigurosos antes de entrar en batalla. Solo después de demostrar tu fidelidad, Dios libera su unción y propósito en tu vida. Pero surge una pregunta clave. ¿Por qué estas pruebas son a menudo tan difíciles y dolorosas? Quizás porque esconden un propósito divino más profundo. Las pruebas de Dios no son castigos, sino herramientas de preparación. Él las usa para purificar, fortalecer y capacitar a sus hijos, moldeándolos como un alfarero moldea el barro. En cada prueba, Dios revela lo que hay en tu corazón y lo alinea con su propósito. Es como el oro que pasa por el fuego para eliminar las impurezas. Doloroso sí, pero absolutamente necesario para que resplandezca. Si alguna vez te has preguntado por qué enfrentaste ciertos desafíos, considera que quizás eran etapas para acercarte a lo que Él tiene preparado para ti. Estas pruebas también tienen el propósito de enseñarte dependencia total de Dios. Cuando enfrentas dificultades que parecen insuperables, aprendes a dejar de confiar en tus propias fuerzas y a buscar su guía. Por ejemplo, Moisés, frente al Mar Rojo, no tenía soluciones humanas. Tuvo que clamar a Dios. Lo mismo sucede en nuestras vidas cuando los problemas nos sobrepasan. Ese es el momento en que Él nos muestra su poder, no solo para resolver la situación, sino para transformarnos en el proceso. Además, las pruebas son un medio para equiparte espiritualmente. Dios no te dará una responsabilidad grande sin antes prepararte para ella. ¿Cómo podrías liderar si no has aprendido a seguir? José fue vendido como esclavo y pasó años en prisión antes de gobernar Egipto. Ese tiempo no fue un castigo, fue una preparación. Del mismo modo, tus luchas actuales pueden ser la plataforma para un llamado más grande. Quizás Dios te está enseñando a confiar en su tiempo o a desarrollar la humildad necesaria para lo que viene. Sin embargo, el propósito más profundo de las pruebas es capacitarte para el servicio. Dios no permite que pases por dificultades sin razón. Cada una tiene un propósito eterno. Cuando aceptas esta verdad,
Empiezas a ver las pruebas no como obstáculos, sino como oportunidades para crecer y ser usado por Él. Ahora, ¿te has detenido a reflexionar sobre cómo estas pruebas están moldeando tu carácter? Este pensamiento nos lleva a entender cómo la perseverancia y la purificación están entrelazadas en el plan de Dios. El proceso de purificación espiritual no es algo instantáneo, es un trabajo constante que Dios realiza en nuestras vidas a través de las pruebas. Cada dificultad, por más pequeña que parezca, tiene el potencial de eliminar actitudes, pensamientos o comportamientos que no reflejan su voluntad. Es como el proceso del diamante. El carbón necesita presión y calor para transformarse en algo precioso. Del mismo modo, nuestras almas son refinadas a través de las adversidades. Si has pasado por momentos difíciles, quizás Dios está quitando aquello que te impide brillar plenamente para su gloria. La perseverancia es una de las virtudes que más se desarrollan en este proceso. Cada prueba es una oportunidad para fortalecer tu fe y aprender a mantenerte firme, incluso cuando todo parece oscuro. Santiago 1:3-4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta paciencia no es pasiva, es una resistencia activa, un compromiso de seguir adelante con confianza en Dios. Piénsalo. Cada vez que eliges confiar en lugar de rendirte, estás construyendo una fe más robusta, una que puede enfrentar cualquier tormenta. Además, este proceso no solo transforma tu carácter, sino que también impacta tu relación con Dios. A medida que perseveras, aprendes a depender más de su fortaleza y menos de tus propios recursos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, a pesar de sus múltiples tribulaciones, afirmó en 2 Corintios 12:10: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta paradoja nos recuerda que las pruebas no son señales de abandono, sino evidencia de que Dios está trabajando activamente en nuestras vidas. Sin embargo, este proceso puede ser agotador y a veces desalentador. Es natural preguntarse: ¿por qué Dios permite que esto suceda? Pero en lugar de centrarnos en el dolor, debemos buscar lo que Él está revelando. Cada prueba expone nuestras motivaciones y nuestra disposición para seguir su plan. Y esto nos lleva al siguiente punto. ¿Qué sucede cuando las pruebas comienzan a revelar lo que realmente hay en nuestro corazón? Las pruebas no solo moldean nuestro carácter, también revelan lo que hay oculto en nuestro corazón. Cuando enfrentamos dificultades, nuestras verdaderas motivaciones y prioridades salen a la luz. ¿Confiamos realmente en Dios o dependemos de nuestras propias fuerzas? En Jeremías 17:9 se dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas, y es precisamente en los momentos de prueba cuando éste se muestra tal como es. Es como un espejo que refleja nuestras debilidades, pero también nos da la oportunidad de corregirnos y alinearnos con el propósito de Dios. Un ejemplo claro está en la historia del pueblo de Israel en el desierto. Dios permitió que pasaran por necesidades para probar lo que había en sus corazones. Deuteronomio 8:2. Sus quejas y dudas revelaron que aún no confiaban plenamente en Él, a pesar de haber visto milagros como el maná del cielo. De manera similar, nuestras reacciones en tiempos de crisis revelan si nuestra fe está realmente enraizada o si dependemos de circunstancias favorables para mantenernos firmes. ¿Cómo respondes tú cuando las cosas no salen como esperabas? Además, las pruebas no solo revelan áreas de debilidad, sino también potenciales ocultos. A menudo no sabemos de lo que somos capaces hasta que enfrentamos desafíos. Es en medio de la presión que descubrimos habilidades, fortalezas y talentos que Dios ha depositado en nosotros. Por ejemplo, Pedro, quien negó a Jesús en un momento de miedo, se convirtió más tarde en un líder valiente de la iglesia. Dios usó sus fallas para transformarlo y llevarlo a su verdadero propósito.
Pero esta revelación no es para condenarte, es una invitación al crecimiento. Dios no muestra nuestras fallas para dejarnos caer, sino para levantarnos más fuertes. Cada prueba es una oportunidad para reconocer nuestras limitaciones y depender más de su gracia. Esto nos prepara para el siguiente paso: cómo las experiencias de otros pueden guiarnos y fortalecernos en nuestras propias pruebas. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que enfrentaron pruebas extremas, y sus experiencias nos enseñan lecciones invaluables sobre la fe y la obediencia. Abraham, por ejemplo, fue probado cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Este pedido no solo desafiaba su amor como padre, sino también las promesas de Dios sobre una descendencia numerosa. Pero Abraham obedeció, confiando en que Dios proveería una solución. Y así fue. En el último momento, Dios detuvo el sacrificio, demostrando que la fe de Abraham era genuina. Génesis 22, 12, 13. Su historia nos enseña que aunque las pruebas parezcan imposibles, siempre tienen un propósito divino. José, por otro lado, enfrentó una serie de pruebas que parecían injustas. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado por un crimen que no cometió. Durante esos años oscuros, José podría haberse rendido, pero eligió mantenerse fiel a Dios. Eventualmente, todas esas pruebas lo prepararon para gobernar Egipto y salvar a su familia en tiempos de hambre. Génesis 41, 41, 43. Su historia nos muestra que incluso en nuestras peores circunstancias, Dios está trabajando detrás de escena para cumplir su plan. Moisés también enfrentó pruebas que parecían más grandes que él. Desde su llamado en la zarza ardiente hasta liderar a un pueblo rebelde a través del desierto, Moisés tuvo que depender de Dios constantemente. Una de sus mayores pruebas fue enfrentarse al faraón y exigir la liberación de Israel. Aunque al principio dudó de sus propias capacidades, Dios lo equipó con las herramientas necesarias para cumplir su propósito. Éxodo 3, 11, 12. Su vida nos recuerda que las pruebas no se tratan de nuestra fuerza, sino de la fidelidad y poder de Dios. Estos ejemplos no solo son historias antiguas, son modelos de cómo enfrentar nuestras propias pruebas. Nos enseñan que, al igual que Abraham, José y Moisés, cada dificultad es una oportunidad para crecer en fe y carácter. Ahora bien, ¿qué sucede cuando estas pruebas no solo nos preparan, sino que nos equipan para asumir grandes responsabilidades? Las pruebas que enfrentamos no son simples obstáculos. Son entrenamientos para responsabilidades más grandes que Dios tiene planeadas para nosotros. Antes de que Él confíe algo importante en tus manos, necesita asegurarse de que estás listo. Es como un soldado que no puede ir a la batalla sin antes pasar por rigurosos entrenamientos. Por ejemplo, José no se convirtió en gobernador de Egipto de la noche a la mañana. Pasó años como esclavo y prisionero, aprendiendo humildad, administración y liderazgo. Estas experiencias lo prepararon para dirigir una nación en tiempos de crisis. Dios también utiliza las pruebas para enseñar paciencia y perseverancia, cualidades esenciales para quienes lideran o asumen grandes responsabilidades. Moisés, antes de guiar al pueblo de Israel fuera de Egipto, pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas. Este tiempo no fue un castigo, sino una preparación. Dios lo estaba formando en silencio, enseñándole a escuchar su voz y a depender completamente de Él. Así sucede con nosotros. Esos periodos de espera que parecen interminables pueden ser, de hecho, el aula de Dios para nuestro crecimiento. Además, las pruebas revelan nuestra capacidad de obedecer a Dios en lo pequeño antes de que Él nos confíe lo grande. Jesús dijo en Lucas 16:10, «El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel». Si no podemos manejar los desafíos cotidianos con integridad y fe, ¿cómo podríamos asumir responsabilidades mayores?
Tal vez ese conflicto en tu trabajo, esa relación complicada o esa meta que parece imposible son formas en las que Dios está preparándote para algo más grande. Sin embargo, asumir responsabilidades mayores también significa aprender a depender de Dios en cada paso. No importa cuán capacitado te sientas, el peso de un llamado más grande requiere una confianza absoluta en su guía. Y eso nos lleva a la siguiente cuestión clave: ¿cómo las pruebas nos enseñan a desarrollar una dependencia total en Dios? Cuando enfrentamos pruebas que parecen sobrepasar nuestras fuerzas, Dios nos está enseñando una lección invaluable: depender completamente de Él. Estas experiencias nos obligan a reconocer que no tenemos el control y que nuestras capacidades humanas son limitadas. Piénsalo. ¿Cómo habría cruzado Moisés el Mar Rojo sin la intervención de Dios? Sin una solución visible, tuvo que confiar en que el Señor abriría un camino, y así lo hizo. En nuestras vidas, estos momentos de incertidumbre nos empujan a buscar su ayuda y reconocer su soberanía. La dependencia de Dios no es una señal de debilidad, sino de fortaleza espiritual. Es en los momentos de mayor vulnerabilidad que su poder se manifiesta. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 12:9: «Mi poder se perfecciona en la debilidad». Cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y nos rendimos a su voluntad, encontramos soluciones que van más allá de lo que podríamos imaginar. Por ejemplo, orar antes de tomar decisiones importantes o buscar su dirección a través de su palabra son pasos prácticos para fortalecer esta dependencia. Además, aprender a depender de Dios nos libera de la carga del miedo y la ansiedad. Saber que Él tiene el control cambia nuestra perspectiva sobre las dificultades. Una persona que confía en Dios puede enfrentar las pruebas con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Si te encuentras en un momento de prueba, detente y pregúntate: ¿he entregado completamente esta situación a Dios o sigo aferrándome al control? Esta dependencia también nos prepara para el nivel más alto de obediencia: la rendición total. Cada prueba es una invitación para profundizar nuestra confianza en Él y reconocer que su plan es mejor que el nuestro. Pero hay algo que todos debemos enfrentar en algún momento: la prueba final, aquella que requiere una obediencia absoluta. Estamos listos para entregar todo, incluso aquello que más valoramos. La prueba final que Dios coloca en nuestras vidas es la de la obediencia total, un acto que requiere una rendición completa y una fe inquebrantable. No se trata solo de cumplir mandatos superficiales, sino de entregar a Dios todo lo que somos y tenemos, incluso aquello que más amamos. Abraham enfrentó esta prueba cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac. Fue un momento decisivo: confiar en el carácter de Dios o aferrarse a su comprensión humana. Su obediencia no solo demostró su fe, sino que también desató el cumplimiento de las promesas divinas en su vida. Génesis 22, 16, 18. La obediencia total no siempre será fácil. A menudo desafía nuestros deseos, nuestra lógica y nuestra seguridad. Dios no pide obediencia parcial o condicional. Él nos llama a confiar incluso cuando no entendemos su plan. Piénsalo. ¿Cómo reaccionarías si Dios te pidiera dejar un empleo seguro para seguir un llamado incierto? Este tipo de obediencia puede parecer aterrador, pero es ahí donde nuestra relación con Él alcanza un nivel más profundo. Es el momento en que nuestra fe madura y nos permite descansar en su soberanía. Un aspecto crucial de esta prueba es que revela nuestras prioridades. Cuando elegimos obedecer a Dios por encima de nuestras propias comodidades o planes, estamos declarando que su voluntad es lo primero en nuestras vidas. Jesús es el ejemplo supremo de esta obediencia. En el huerto de Getsemaní oró: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42.
Su disposición a obedecer, incluso hasta la muerte, abrió el camino para nuestra salvación. ¿Estamos dispuestos a seguir su ejemplo, confiando en que Dios tiene un propósito eterno? La obediencia total no solo demuestra nuestra fe, también nos posiciona para recibir su unción y dirección. Pero este nivel de compromiso viene con desafíos que pondrán a prueba nuestra determinación y confianza en Dios. ¿Qué pasa cuando las circunstancias parecen ir en contra de su voluntad? Esta es una pregunta que exploraremos al hablar de los desafíos de obedecer completamente a Dios. Obedecer a Dios por completo nunca será fácil. De hecho, a menudo implica enfrentar situaciones que desafían nuestros deseos, nuestra lógica y a veces incluso nuestra seguridad. Uno de los mayores desafíos de la obediencia total es renunciar a nuestro propio control. Como seres humanos, tendemos a aferrarnos a lo que nos resulta cómodo o conocido. Imagina a Noé construyendo un arca en un tiempo donde no había indicios de lluvia. Fue ridiculizado, incomprendido, pero eligió obedecer porque confiaba en la palabra de Dios. Génesis 6, 13, 22. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando Dios nos llama a algo que no tiene sentido para los demás? Otro desafío significativo es superar el miedo al sacrificio. Obedecer puede requerir soltar algo que amamos profundamente o dar un paso hacia lo desconocido. José enfrentó esto cuando, tras ser vendido como esclavo, decidió mantener su integridad frente a las tentaciones en Egipto, aun sabiendo que podía perder su libertad. La obediencia no le garantizó una solución inmediata, pero sí aseguró que el propósito de Dios se cumpliera a su tiempo. A menudo, nuestras decisiones de obediencia total también parecen costosas al principio, pero los frutos siempre valen la pena. La obediencia total también exige una fe sólida para soportar las críticas y el rechazo. Moisés enfrentó constantes quejas del pueblo de Israel mientras los guiaba por el desierto, a pesar de estar cumpliendo el mandato divino. Es en estos momentos cuando surge la pregunta: ¿seguiremos firmes en la dirección de Dios o cederemos a la presión externa? Esto nos enseña que obedecer a Dios no siempre es popular, pero siempre es lo correcto. Finalmente, el mayor desafío puede ser confiar en el plan de Dios cuando nuestras circunstancias parecen contradecir su promesa. Abraham tuvo que esperar décadas para ver cumplida la promesa de un hijo, y aún así fue probado al extremo. Estas pruebas son incómodas, pero necesarias para fortalecer nuestra relación con Dios y preparar nuestro corazón. Y si bien obedecer puede ser difícil, los ejemplos bíblicos nos muestran que las recompensas son incomparables. Pero, ¿cuáles son estas recompensas y cómo impactan nuestras vidas cuando elegimos obedecer completamente? Los ejemplos de obediencia total en la Biblia nos muestran el poder transformador de confiar completamente en Dios. Abraham, conocido como el padre de la fe, demostró su obediencia cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, siguiendo el mandato divino. Aunque la orden parecía contradecir las promesas de Dios, Abraham no titubeó. En el último momento, Dios detuvo el sacrificio y reafirmó su pacto con él. Génesis 22, 10, 13. Su historia nos enseña que la obediencia total, aunque dolorosa, siempre trae consigo un propósito y una recompensa divina. Moisés es otro ejemplo poderoso. Cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, Moisés inicialmente dudó, señalando sus limitaciones como un hombre de habla lenta. Sin embargo, aceptó el llamado y lideró al pueblo de Israel fuera de Egipto, enfrentándose al faraón y superando innumerables desafíos en el desierto. Su disposición a obedecer, incluso cuando la tarea parecía imposible, resultó en la liberación de una nación. Éxodo 3, 10, 12. La obediencia de Moisés nos recuerda que Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. José, por su parte,
mostró una obediencia constante a lo largo de su vida, incluso en las peores circunstancias. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y encarcelado injustamente en Egipto. A pesar de estas pruebas, José se mantuvo fiel a los principios de Dios, negándose a ceder a la tentación y confiando en su plan. Finalmente, Dios lo exaltó, convirtiéndolo en gobernador de Egipto y usando su vida para salvar a muchos. Génesis 41, 39, 41. Su historia demuestra que la obediencia total puede llevarnos de los momentos más oscuros a los más gloriosos. Estos ejemplos no solo ilustran la fidelidad de estos hombres, sino también el carácter de Dios, quien nunca deja de recompensar la obediencia. Pero, ¿qué tipo de recompensas puede traer una obediencia tan radical? ¿Podemos experimentar esa misma bendición en nuestra vida cotidiana? Estas preguntas nos conducen a explorar las recompensas de obedecer a Dios completamente. La obediencia total a Dios siempre trae recompensas, aunque éstas no siempre se manifiestan de inmediato. Una de las primeras recompensas es la intimidad con Dios. Cuando obedecemos, abrimos las puertas para experimentar su presencia de una manera más profunda. Jesús dijo en Juan 14:23, «Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él». Este tipo de relación cercana con Dios es incomparable, ya que nos da paz y dirección en cada aspecto de nuestra vida. Además, la obediencia total desata el poder espiritual y la unción en nuestras vidas. José, por ejemplo, fue elevado a una posición de liderazgo en Egipto después de años de fidelidad y obediencia a Dios. Su unción no solo lo benefició a él, sino que también impactó a toda una nación. Del mismo modo, cuando obedecemos completamente, Dios nos equipa con dones y habilidades para cumplir su propósito en nuestras vidas y bendecir a otros. Esta unción no es para nuestra gloria, sino para reflejar su poder. Otra recompensa es la claridad en la dirección. La obediencia total nos alinea con el plan de Dios, eliminando la confusión sobre qué camino tomar. Salmos 37:23 afirma, «Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino». Cuando obedecemos, nos posicionamos para recibir su guía en decisiones importantes, desde nuestras relaciones hasta nuestra carrera. Esto nos da confianza para avanzar, sabiendo que Él dirige cada paso. Finalmente, la obediencia total transforma nuestras vidas y nos prepara para un propósito eterno. Cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, está conectado a un plan mayor que solo Dios conoce. Pero estas recompensas no terminan aquí. Hay bendiciones tangibles y espirituales que nos acompañan cuando elegimos caminar en fidelidad. ¿Cómo estas recompensas afectan nuestra vida diaria? Y más importante, ¿qué otras bendiciones específicas podemos experimentar como resultado de nuestra obediencia? Una de las recompensas más visibles de la obediencia a Dios es la paz que llena nuestro corazón. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que estamos caminando en el centro de su voluntad. Filipenses 4:7 lo describe como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es esa calma que experimentamos incluso en medio de la tormenta, sabiendo que Dios tiene el control. Por ejemplo, cuando eliges perdonar en lugar de guardar rencor, no solo obedeces a Dios, sino que también liberas tu corazón de la carga emocional. La obediencia también trae protección divina. Cuando seguimos las instrucciones de Dios, evitamos caer en situaciones peligrosas o en trampas que podrían dañarnos. Piénsalo, la historia de Noé es un claro ejemplo de esto. Su obediencia al construir el arca, a pesar de las burlas, lo salvó a él y a su familia del diluvio.
Génesis 6:22. De la misma manera, cuando confiamos en los límites que Dios establece, como en nuestras relaciones o decisiones financieras, encontramos una protección que no podríamos lograr por nosotros mismos. Otro beneficio invaluable de la obediencia es la sabiduría. Proverbios 9:10 afirma: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Al obedecer a Dios, aprendemos a discernir lo correcto de lo incorrecto, y nuestras decisiones se alinean con su propósito. Por ejemplo, una persona que busca la guía de Dios antes de tomar una decisión importante, como mudarse o aceptar un trabajo, recibe claridad y dirección divina. Este tipo de sabiduría no solo nos beneficia a nosotros, sino que también influye positivamente en quienes nos rodean. Estas recompensas son un recordatorio de que obedecer a Dios no es una carga, sino un camino hacia la plenitud. Sin embargo, hay una recompensa que supera todas las demás: la vida eterna. Pero, ¿qué significa realmente esta recompensa y cómo afecta nuestras decisiones aquí y ahora? Entre todas las bendiciones que resultan de la obediencia, la vida eterna es, sin duda, la más grande. No es solo un destino futuro, es una realidad que comienza aquí y ahora cuando decidimos caminar en obediencia a Dios. Jesús dijo: «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». Juan 17:3. Este regalo no se trata solo de vivir para siempre, sino de disfrutar una relación íntima y continua con Dios, tanto en esta vida como en la venidera. La vida eterna también redefine nuestras prioridades y nos da esperanza en medio de las dificultades. Cuando entendemos que nuestro destino está asegurado en Cristo, los desafíos temporales pierden su peso. Por ejemplo, los primeros cristianos enfrentaron persecuciones y sacrificios extremos, pero su obediencia estaba motivada por la certeza de que les esperaba una gloria eterna. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva saber que cada acto de obediencia tiene un impacto eterno? Además, la promesa de la vida eterna nos inspira a vivir con propósito. Saber que nuestro tiempo en la tierra es temporal nos impulsa a invertir en lo que realmente importa: nuestra relación con Dios, nuestra familia y el impacto que dejamos en los demás. Cada decisión de obediencia, por pequeña que parezca, es una semilla que produce fruto eterno. Por eso, cuando elegimos priorizar a Dios sobre nuestras ambiciones terrenales, estamos construyendo un legado que trasciende el tiempo. Sin embargo, la vida eterna no es algo que podamos ganar. Es un regalo que recibimos al aceptar a Jesús y caminar en fidelidad a su llamado. Este entendimiento nos lleva a reflexionar profundamente sobre nuestras elecciones diarias. ¿Estamos viviendo con la eternidad en mente o enfocándonos solo en lo temporal? Esta reflexión nos impulsa a comprometernos de manera constante con una vida de obediencia y devoción. Y es aquí donde surge una invitación importante. La obediencia no es un acto único, sino un compromiso diario. ¿Cómo podemos mantenernos fieles en nuestras decisiones y seguir creciendo en nuestra relación con Dios? La obediencia a Dios no es un evento único, sino una elección diaria que nos invita a alinear cada aspecto de nuestra vida con su voluntad. Cada mañana enfrentamos decisiones que reflejan dónde está nuestro corazón. ¿Seguiremos nuestra propia lógica o nos someteremos a la guía divina? Romanos 12:2 nos exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Este versículo nos recuerda que la obediencia comienza en nuestra mente y se traduce en nuestras acciones diarias. Un compromiso constante con la obediencia requiere autoevaluación. Pregúntate: ¿mis prioridades reflejan los valores del reino de Dios? Por ejemplo,
establecer un tiempo diario de oración y lectura bíblica no solo fortalece tu relación con Él, sino que también te ayuda a discernir su voz en las decisiones cotidianas. Si te cuesta mantener este hábito, empieza con pasos pequeños. Dedica 10 minutos al día para orar y meditar en un pasaje de la Escritura. La consistencia, más que la duración, es lo que transforma el corazón. Además, vivir en obediencia significa estar dispuesto a ajustar nuestro camino cuando Dios nos corrige. No siempre acertaremos, pero el arrepentimiento y la humildad son esenciales para volver al curso. Salmos 119, 105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Este compromiso diario nos permite caminar con seguridad, incluso cuando el camino no está completamente iluminado. ¿Qué áreas de tu vida necesitas entregar completamente a Dios para experimentar esta claridad? Finalmente, el compromiso con la obediencia no solo impacta nuestra relación con Dios, sino también a quienes nos rodean. Un ejemplo de fidelidad puede inspirar a otros a buscar a Dios y a vivir conforme a su propósito. Pero este compromiso no se fortalece solo, requiere una vida de oración constante. ¿Cómo podemos desarrollar esta práctica diaria de oración y mantenernos enfocados en nuestro llamado? La oración es el fundamento de una vida de obediencia y conexión con Dios. Es a través de este diálogo continuo que recibimos su guía, su fortaleza y su paz. Jesús mismo nos dio el ejemplo al retirarse frecuentemente a orar, incluso en los momentos más ocupados de su ministerio. Marcos 1:35. Si Jesús, el Hijo de Dios, consideró la oración esencial, ¿cuánto más nosotros necesitamos cultivar este hábito? La clave está en empezar con intencionalidad, reservando un tiempo específico cada día para hablar con Dios. Orar no tiene que ser complicado ni formal. Es como conversar con un amigo cercano, expresando tus alegrías, preocupaciones y anhelos. Si no sabes por dónde empezar, comienza con algo sencillo. Da gracias por 3 cosas cada mañana y presenta tus planes del día ante Dios. Con el tiempo, este hábito se profundiza, convirtiéndose en un refugio en momentos de necesidad y una fuente de dirección en tiempos de incertidumbre. ¿Qué podrías cambiar en tu rutina para hacer de la oración una prioridad diaria? La oración también fortalece nuestra fe y nos equipa para enfrentar las pruebas. Filipenses 4:6-7 nos anima: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego». Este tipo de oración no solo calma nuestra ansiedad, sino que también nos recuerda que Dios está al control de cada detalle. Si te sientes abrumado, usa este versículo como punto de partida para tus oraciones, entregándole tus preocupaciones al Señor. Fortalecer tu vida de oración es un paso práctico para vivir en obediencia total. Es en la quietud de la oración donde Dios revela sus planes y confirma su voluntad. ¿Estás listo para comprometerte con una práctica diaria que transformará tu relación con Él? Este es el momento de dar ese paso. Ahora, ¿qué más puedes hacer para compartir esta poderosa verdad con otros y animarlos a seguir el mismo camino? La obediencia total no es solo un mandato divino, es una invitación a experimentar la plenitud de la vida que Dios ha diseñado para nosotros. Cada paso que damos en fe, cada decisión que tomamos para alinearnos con su voluntad, nos acerca a las promesas eternas que Él tiene preparadas. Ahora la pregunta es: ¿estás listo para aplicar todo este conocimiento y vivir una vida de verdadera obediencia? Reflexiona sobre lo que has aprendido y empieza a implementar pequeños cambios que te conduzcan hacia una relación más profunda con Dios. Piensa en las áreas de tu vida donde necesitas dar el siguiente paso de fe. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas hoy?
Tal vez sea perdonar, confiar o simplemente rendir una preocupación a sus manos. Estas decisiones, aunque pequeñas, tienen un impacto eterno. ¿Estás dispuesto a comprometerte con este desafío y permitir que Dios transforme tu vida desde dentro? Recuerda que no estás solo en este proceso. Su Espíritu está contigo, guiándote en cada paso. Pero no permitas que esta poderosa verdad se quede contigo. Muchas personas a tu alrededor necesitan escuchar este mensaje de esperanza y transformación. Comparte este video con ellos. Inspíralos a buscar a Dios y a descubrir las recompensas de la obediencia total. Además, suscribirte a este canal y activar las notificaciones te permitirá seguir aprendiendo y profundizando en tu relación con Dios. No pierdas la oportunidad de ser un instrumento de cambio, tanto en tu vida como en la de los demás. Así que, ¿qué decisión tomarás hoy? ¿Seguirás viviendo según tus propios planes o permitirás que Dios dirija cada paso de tu camino? La elección está en tus manos y las recompensas son eternas.